comentar hoy, dar hoy, hace una referencia que es obvia a el entorno en donde el terreno que vamos a encarar este cuatrimestre, este trabajo, está ubicado. Está ubicado sobre la orilla del riachuelo y es un hito, un sentido urbano diferente a lo clásico que estamos acostumbrados a recorrer dentro de lo que es una ciudad de trama o cuadrícula como la que tenemos nosotros. Esta mirada y esta pequeña charla se divide como en tres, donde hay una referencia al pasado, un pasado inmediato, un presente y un futuro, ojo, desde una mirada que es una mirada para repensar la ciudad desde un lugar deseado, o sea, es eso. Entonces, a esto que comentaba Charlie de los viajes y de lo demás, da la oportunidad a veces de mirar cosas que nos gustan y poder documentarlas y después analizar por qué nos gustan, ¿no? Y qué elementos tienen que hacen que nos gusten. Así que, bueno, esa mirada desde un lugar deseado también está dado porque en el contexto actual de lo que es todo el margen, tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires, de lo que es el riachuelo, es eso. Es un lugar que dentro de la ciudad todavía no está consolidado, está cambiando sus usos, porque históricamente fue una cosa y hoy tiene la posibilidad de ser otra. Así que podemos arrancar con esta primera imagen donde todos la habrán visto, es el límite entre la ciudad y la provincia, entre la zona sur, sudeste de la capital y la provincia de Buenos Aires, los barrios de Avellaneda, Barracas, La Boca, Lanús, y tiene la particularidad que hoy lo vemos de este lado como un tajo en esta urbanidad, en esta mancha gris. Anteriormente era un límite y hoy ese límite se fue corriendo, la zona del AMBA es mucho más amplia que el límite que puede tener este río, pero este río tiene la particularidad que no ha sido entubado, como sí otros arroyos que han tenido la capital federal, y es un lugar a trabajar. Es un lugar a trabajar porque tiene muy poca conectividad entre un lado y otro, por más que entendamos que la ciudad es la misma, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Para entender cómo se genera o de dónde surge este río, porque a diferencia de los ríos que muchos tienen conocidos, tienen en mente o entienden de cómo funcionan y cómo se generan, este no es un río producto de deshielos ni de desembocaduras de otros ríos, sino que consta de, en la primera imagen de la izquierda, ustedes pueden ver una mancha verde muy, muy marcada en el medio, o mejor dicho, a un extremo de esta mancha gris, y eso es porque es una zona donde hay mucho verde. Que haya mucha verde es que haya mucha agua. Es una zona muy baja, la más baja de todo lo que es en la zona esta del AMBA, que es el sur de Ezeiza, y es a donde en la imagen 2 podemos ver desembocan un montón de canales, riachos, que van conformando esa cuenca como desagües naturales. No se olviden que estamos en una planicie y las pequeñas pendientes que el territorio puede tener conforman estos lugares de drenaje natural de las lluvias, y todo esto confluye en lo que es el riachuelo, que es esa liñita celeste que ustedes ven, que va hacia la parte superior en la imagen del medio. La tercera imagen es para que ustedes entiendan esa mancha verde, esos espacios interrumpidos de lo que es la mancha gris, que es toda la urbanidad, pero el riachuelo, como les dije en la primera foto, hace un tajo en esta urbanidad y es lo que nosotros creemos que es el punto a recomponer. Sigamos. Para entender lo que es la cuenca, esta matanza riachuelo, y que son datos, no me quiero extender en algo de la CUMAR, que vamos a tener el lunes que viene una charla con miembros de la CUMAR que nos van a poder orientar en todo su funcionamiento, porque el edificio que vamos a hacer está referido a ellos. Pero hay que entender que estas cuencas y estos riachos que yo les estaba mostrando antes son los que confluyen en el riachuelo, y esta cuenca la conforman entre 15 o 18 partidos. ¿Por qué se conforma una cuenca? Porque a medida que estos ríos van conformándose y pasando de un lugar a otro,
cada uno de estos lugares donde se conforman estas cuencas, estos arroyos, estos lugares de agua y de inundaciones y que después se trasladan de un lugar a otro, tienen que ver en cómo van las aguas, en cómo van los desechos, los residuos, si las aguas se contaminan o no. Entonces, todo esto es un trabajo en conjunto que todos estos municipios deben hacer. Si ustedes ven estos tonos o estos colores que van desde el verde, celeste y el grisecito, es porque esta cuenca se divide en tres, ¿no? Se divide en una cuenca alta, en una media y en una baja. La alta más bien es toda una zona rural. Si pasamos a la otra imagen, bueno, después lo vamos a ver, pero la alta tiene que ver más con lo rural y la actividad rural. La intermedia, la que ustedes ven como zona media, tiene un mix entre rural y ya parte de lo urbano, y la baja, que es la parte de la ciudad y lo que veíamos como esa mancha verde, gris casi compacta, es donde se radica lo urbano, lo industrial, lo de servicio, y está mucho más compacto ahí. Así que pasemos a la otra imagen. Esto solo da referencia, ustedes piensen que en todos estos municipios que yo les acabo de nombrar viven 5.800.000 personas, y esto representa el 15% de la población de la República Argentina. Es una barbaridad la densidad que este lugar tiene, y haber dejado estos canales abiertos representan una posibilidad y una intención que creemos que de acá en un futuro va a tener que tomarse en cuenta. Hay actividades productivas e industriales que están transformándose en todas estas cuencas cuando ya uno ingresa a la zona baja, y es hacia donde, digamos, nos queremos dirigir ahora en las próximas imágenes, que nos vamos a ir acercando hacia el lote en cuestión que nosotros tenemos. Pasemos a la próxima, esto que le comentaba de cada una de las partes, ¿no?, de este riachuelo, donde la parte alta, que estaba ligada a lo rural, hay agroindustria, su actividad primaria, después está lo urbano-rural, y como último, decíamos antes, urbano, industrial y de servicios. Pasemos a la otra imagen. Esto yo se lo estaba nombrando porque que estas cuencas tengan la posibilidad de tener un montón de actividades, cuando esas actividades no están controladas, surgen este tipo de cosas. Esto es una realidad que hasta hace muy poco era la realidad que el riachuelo tenía, y que al no estar controlado y al tener actividades industriales y asentamientos urbanos en las márgenes, provocaba que sea una vía de desecho y de descargas de actividades o de basuras que tanto lo urbano como lo industrial producen. Pasemos. Ese puente que ustedes ven ahí, el puente que veían en la foto anterior, es uno de los puentes que están cercanos a nuestro terreno, pero lo que se observa acá en estos primeros planos, estos lodos, aceites, petróleo, barro, y lugares contaminados, eran una realidad hasta hace muy poquito tiempo en lo que es todo este río. Acá, pasemos a las otras, se alojaban lugares, zonas, eran y siguen siendo zonas industriales, y en los márgenes entre la zona industrial y el agua empezaron a haber asentamientos. Los asentamientos empezaron a surgir en lugares donde el Estado no se hace presente, pero las márgenes de los ríos son partes del Estado también. Y en estos lugares un montón de gente humilde que necesitaba estar cerca de los lugares posibles de generación de trabajo, empezaron a sentarse, y también generando sus propios desechos, porque la basura, las aguas grises y todo iban hacia el riachuelo. Estos asentamientos no solo se dan en los márgenes, sino se da también en uno de los barrios muy grandes que está muy próximo a nuestro terreno, que es el barrio 21-24, y que ya es un asentamiento casi histórico en el lugar. Ya cuenta con muchos años de estar ahí. Si pasamos a las otras imágenes, vamos a ver que es un lugar que no tiene servicios, no cuenta con servicios, y que en esta imagen que vemos ahora podemos descubrir esto que estábamos hablando del barrio 21-24 en estas fotos, que de la margen derecha de la foto, después de las industrias, el camino de Sirga se corta, donde comienza parte de todos estos asentamientos y esta ocupación.
acá se puede ver perfectamente esta imagen, es una imagen, pasar la anterior un toquecito, es una imagen ya de la realidad, ¿no? Es el punto 2, lo que hablábamos hasta ahora era el pasado de todo este riachuelo, este río, el presente, que es esto que estamos viendo ahora, donde hubo una causa judicial que se llamó la causa Mendoza, la cual le obligó al Estado el formar un consorcio tripartito entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la capital federal, junto con el ACUMAR y los municipios que responden a lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que había que hacerse cargo de esta situación, de la situación de que hay gente viviendo en las márgenes de un río que contaminan el agua, la gente se contamina, la gente no puede vivir de una manera digna y el lugar y el paseo costanero o las márgenes de los ríos que son públicas y de uso pública estaban ocupadas. Entonces, poco a poco se fue dando los retiros de las industrias, se empezó a controlar cómo vierten los desechos todas estas industrias sobre el río, y todo este tipo de control y la rezonificación de usos que se le fue dando a las márgenes tuvo que ver en que muchas de estas industrias empiecen a erradicarse, empiecen a irse, a emigrar, perdón, de todas dejando posibles terrenos vacantes o zonas vacantes. Pasemos a la otra. Esto ya se está consolidando y construyendo como el camino de Sirga. Estamos muy próximos aquí de nuestro terreno, pero las márgenes y los bordes son lugares que ya se han liberado, son unos 30 metros desde el agua hasta lo que sería una posible nueva línea municipal, donde se genera la avenida Pedro de Mendoza de un lado, y no me acuerdo cuál era el nombre de la que está del lado de provincia, pero que sucede algo similar en ambas márgenes. Pasar las otras fotos, que ahí se ven también otras situaciones de este camino de Sirga, donde de pasar a ser un lugar tomado, ocupado, con gente que vive de muy mala manera, se pueda realojar en nuevos barrios y nuevos complejos que la ciudad y los municipios están haciendo, como veíamos en la foto anterior, pero acá lo que se genera y que se ve perfectamente es que empieza a aparecer un parque lineal costanero y una posibilidad de recorrer todo este lugar, que si nosotros nos imagináramos que todo esto termina en lo que es La Boca, Caminito, Puerto Madero, y se engancha con el corte que hoy en día tiene el puerto, pero después sigue en Costanera Norte, podríamos pensar en generar un recorrido que va desde la Ciudad Universitaria o Parque de los Niños en Capital Federal, y viniendo todavía mucho más lejos, desde el norte de la provincia de Buenos Aires, en todo el parque costanero que está haciendo San Isidro, Vicente López, la Ciudad de Buenos Aires, uno puede entender que hay una intención nacional y también pública y gubernamental de que los bordes se transformen en públicos y de parques lineales para ser usado por todos. Y eso tiene que ver con una política que lleva a que todo esto se consolide y se construya de esta manera y que genere nuevos vínculos con territorios que no son los comunes. No es que estamos pasando por una calle donde un lado tenemos una línea municipal y del otro lado otra. Acá tenemos un río, un parque, la ciudad, y entender que hasta acá está llegando la ciudad es entender cómo va a ser este futuro borde tan metropolitano, por decirlo así, porque tanto la provincia como la ciudad de Buenos Aires tienen el mismo tema en común. Sigamos. Sigamos. Esto es lo que le mencionaba antes, que es un lugar que es lo próximo que hay que terminar de resolver, que es el barrio 21-24, que el camino de Sirga se corta acá. Ustedes pueden ver esta densidad, nosotros trabajamos en el cuatrimestre pasado con este tema, y bueno, entendemos que es un tema que está todavía latente porque las condiciones, anda pasando en las otras fotos así como rápidas, las condiciones que se fueron dando en este barrio, en esta parte de la ciudad, aparte de la densidad que podemos ver, es que es una zona como consolidada histórica, pero a medida que se va acercando a las márgenes del río, la zona se va degradando, como se ve en esta foto o en la que viene, donde ya vivir en estas situaciones y en las márgenes del río es como complicado.
En esta próxima foto ya pasamos como al último punto, que es esta mirada futura de todo esto que estamos hablando. Pasemos al planito de colores, en donde esta mirada que uno repiensa las ciudades de un lugar deseado, tuvimos la oportunidad de trabajar un tiempo, así, unas asesorías en la Corporación Sur, en donde proponíamos la generación de suelo urbano. Y cuando uno dice proponer la generación de suelo urbano, no es que uno inventa metros cuadrados, sino, como le comentaba antes, aprovechando toda la erradicación de las industrias por los cambios de código y por las nuevas normas que se aplican para los volcamientos y para los residuos que todas estas generan, hace que una industria se tenga que trasladar, deje un vacío muy grande, un vacío de superficie. Entonces, localizamos a qué pertenecían todos esos vacíos en las márgenes del río y entendíamos que se puede generar una nueva área de la ciudad en esta margen, porque es una zona donde se prevén y se proveen de superficies y territorios que son propicios para armar proyectos. Y ahí es donde estamos trabajando, y todo el taller Explora está trabajando en todo este nuevo espacio, o como lo vemos, con una vista futura de todo este lugar, y que creemos que es el lugar donde ustedes que recién se reciben, no digo que todas, pero una de las miradas podría dirigirse hacia todo este lado, ¿no? Si pasamos otra foto, de todas estas generaciones así de suelos, habíamos empezado a hacer manchas verdes desde abajo hacia arriba, o sea, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, y empezábamos a liberar todo ese tejido, y acá vinculábamos con Lanús, es toda esa mancha verde que ustedes ven, que está a continuación de lo que es, que se ve abajo a la izquierda, el Parque Olímpico, y todo este lugar verde no es que eran solo plazas, sino que eran puntos de partida con nuevos puentes y nuevas conexiones entre ambos bordes, liberando territorio y marcando como puntas de lanza, ¿no?, entre estas avenidas y estos edificios que proponíamos, que son esos puntitos blancos, para que en el resto del lugar se genere otro tipo de ciudad. Porque puede ser la trama urbana, puede ser la cuadrícula, puede ser la heterogeneidad, la homogeneidad, no lo sabemos, y también entendemos que el proceso de una ciudad es un proceso que se da como de a poco. Los grandes planes, los megaplanes y todas esas cosas que nuestros arquitectos modernos nos han enseñado en muchas teorías, notamos que, salvo Brasilia o algunas cosas, no se han podido llevar a cabo, porque es muy difícil poder llevarlo a cabo. Cada gobierno, cada momento, cada instancia requiere de otra verdad, otra nueva normalidad. Así que esto era solo una propuesta, pero entendíamos que esta idea podía llevarse a lo largo de todas estas márgenes y toda esta costa. Sigamos. Cuando hablamos de los viajes o de viajar o todo eso, a veces nos encontramos con, y sobre todo en las ciudades europeas, con situaciones ribereñas y de costas y de bordes que son muy comunes. Ellos no han enterrado los ríos o entubado y pasado por arriba con calles. De hecho, lo ha hecho La Haya en muchos lados, y hace poco hubo un proyecto de MBRBD y de Culjas de volver a abrir esos canales y conformarlos como son en Ámsterdam, por ejemplo, y este borde, que es un borde que está en Suiza, por ejemplo, propone una situación de caminata, y que el río existe y pasa, y también un tipo de piso y un equipamiento urbano y una arboleda que lo hace como bastante particular, ¿no? Acá pasemos así las imágenes. Esta otra imagen que se ve a continuación, es también dentro de ese mismo paseo, pero en otro sector, donde ya el piso vuela por sobre el espacio de agua y la gente se tira ahí a tomar sol, a charlar. Los dos palitos que ustedes ven de costadito del muelle ahí adelante, es una escalerita para bajar a nadar. Bueno, es una zona, una cosa como casi hipotética, que en nuestro caso no se puede dar, pero hace 50 o 60 años la gente se bañaba en el Río de la Plata y era factible, pero a pesar de no bañarse, tener una situación así similar de borde en relación al agua y a lo que pueda suceder, la verdad que es una zona de la ciudad que es bastante atípica, y entendemos que tiene una riqueza
espiritual, por decirlo así, que a uno le gusta y le parece muy satisfactorio este tipo de situaciones. Entonces, entendemos que se dan otro tipo de actividades más allá de lo que es el tejido urbano, ¿no? Se diseñan equipamientos específicos, los colores que esto puede tener con los árboles de invierno, de verano, la gente caminando por estos lugares, fíjense los anchos que esto tiene, que son diferentes, angostos, más finitos, de un borde se camina y del otro se ve. Pasa. Los equipamientos, ¿no? Estas escalinatas para tomar los diferentes bordes pueden transformarse en un pequeño anfiteatro si acá a los fines de semana sucede algo, ¿no? Los tamaños y los bordes tienen como otras situaciones. Esto es, por ejemplo, en Suecia, un baño sauna público, hecho con chapa, en una extensión que se está haciendo del puerto, está también en el río, pero es como un equipamiento que los países escandinavos empezaron a meter en relación a los ríos para hacerlos todavía con más uso público. Y no solo existe esto, existen también museos. Este es un museo de piano en Oslo, que está bárbaro y que ocupa como ambas márgenes de lo que es esta costanera del río. Pasa a otro. Y también la ciudad, los edificios que también llegan al borde del río, pero nunca desafectando lo público, la posibilidad de la caminata, de transitar. Este edificio, fíjense que en la planta baja la deja libre y queda abierta para que cualquiera pueda pasar por debajo del edificio que le vuela y está por encima del agua. La composición, los materiales que utilizan, esto es todo del apacho, son maderas que conviven y se oxidan con este color así grisáceo de una manera muy linda con el agua. Los muelles están construidos acá en Argentina del apacho y pueden ver que tienen como unas tonalidades muy similares. Esto sucede también en lo que es el borde de Oslo, y pasa lo mismo en Copenhague, donde se arma prácticamente un balneario en el borde del río. Un balneario con posibilidad de que la gente se meta, con trampolines, con piletas, pero piletas recortadas en el mismo agua de lo que está abajo de estos decks, que son como flotantes. Esto es como una pileta semiolímpica, olímpica, porque tiene como 50 metros, que es el agua del río, que tiene solamente unos andariveles y está este deck flotante recortado, ¿no? ¿Pasa? Esta es otra, esta por ejemplo es una pileta para que la gente que tenga que hacer rehabilitación, discapacitados o gente que con bebés o lo que fuera se vaya metiendo, por eso tiene estas rampas con barandas, donde uno va entrando al agua caminando por todas estas rampas y disfruta ahí del espacio del agua, que en realidad el agua no es otra que el agua del río, pero le han montado como un gran balneario artificial. Y la gente la verdad que lo usa muchísimo todo esto en el verano. ¿Pasa? Esto sucede también en Copenhague, planta baja más 5 es una escala que es muy similar a la que nosotros tenemos en nuestro proyecto y en nuestro terreno. Y bueno, como les decía antes, acá surgen lugares que han sido y van a ser desafectados como fábricas y que van a dejar grandes superficies disponibles. En esas grandes superficies disponibles o grandes edificios se pueden hacer nuevas construcciones o reutilizar construcciones antiguas. Lo que ven en esta foto a la izquierda es una construcción portuaria, donde ahora la planta baja son bares y se está reformulando todo este edificio como viviendas y está enfrentado a las nuevas viviendas. Entonces, la altura esa de planta baja más 5, ustedes ven que se lee de la misma manera que este edificio antiguo y anterior que figuraba acá en el puerto. Las actividades náuticas y el tema de que cada uno pueda llegar a su vivienda con una lanchita, con un bote, con un kayak, con un barquito, es algo que no es necesario verlo desde el esnovismo, sino también desde un modo más de comunicarse y de trasladarse que el agua nos proporciona, porque el agua nos proporciona también esa posibilidad. Pasemos a otro. En cuanto a la reestructuración y la reformulación de los lugares, esta era, por ejemplo, una fábrica, donde acá han transformado esta fábrica en un centro cultural. Y para que no sea completamente ciego hacia el borde costanero
que la municipalidad estuvo regenerando para que toda la gente camina por ahí, tenían la obligación de abrir toda esta fábrica. Ellos reutilizaron la nave y como pueden ver, esta nave donde tiene abierta todos esos postigones tiene unas escalinatas, porque les obligaron a hacer algo con la pared que estaba en relación a lo que la gente circula todos los días por acá, porque al mediodía la gente se sienta ahí a mirar el río, llegan en barquitos, se bajan, van a este centro cultural, y fue una de las respuestas de cómo tratar un frente de 60 o 70 metros, ciego, contra una circulación de mucha gente, y bueno, encontraron una respuesta donde esa relación uno a uno con el edificio se da en este caso de me siento a comer algo, a tomar algo, a ver el sol, en el momento del laburo, pasa la otra. Y todo esto está enfrente de este lugar, que también está así en el borde del río, tiene que ver con, parece como una escuela, ¿no? Pero no es una escuela, aunque sí podría ser. Los países escandinavos y Dinamarca en particular, tiene una parte de su educación basada en la educación del tiempo libre y el ocio. ¿Qué hago yo cuando tengo tiempo libre? Y los chicos desde muy chicos tienen en su currícula estos lugares que son lugares de enseñar cómo se usa ese tiempo libre. Y van acá a hacer lo que más les gusta. Acá los chicos bailan, juegan al vóley, cantan, hacen fueguito, les enseñan guitarra, trepan la palestra, hacen cualquier cosa, un montón de cosas, pero van educándolos en cómo hacer uso de todo ese tiempo libre. Y el hecho de poder disfrutar y de poder caminar y de poder tirarse, como veíamos en las fotos anteriores, en un borde, tiene que ver con eso también. Y con un montón de otro equipamiento que el gobierno implementa, como ser que en los parques públicos hayan parrillitas, mesas, bancos, decks para tirarse. Ese balneario que ustedes vieron antes es un lugar público. Pasa. Acá podemos empezar a hablar de lo que son recuperación de estructuras antiguas, ¿no? En los bordes de los ríos. La primera que vemos a la izquierda era una fábrica de torpedos que se reconvirtió en viviendas, y a la derecha todos esos galpones que eran pequeños lugares donde guardaban los botes pescadores, muy, muy viejos, y salían de ahí directo al agua. También fueron utilizadas como barracas y hoy son oficinas geniales, y el edificio ese también. Pásate a otras. Bueno, acá esta fotito me encantaba porque Noma es un restaurante buenísimo, 6 estrellas Michelin, increíble, que está en el borde del río también, enfrentado a la usina de Copenhague, esta que hizo Big, donde hoy en día en la terraza esquían o se tiran en una pista de esquí de pasto. Este restaurancito Noma tiene, si pasas a la otra, una particularidad que en esos invernaderos que ustedes ven, uno puede comer adentro de esos invernaderos, crecen las verduras, las frutas, son como huertos urbanos donde uno come lo que sale de ahí también. Y bueno, en el fondo está un salón un poquito más tradicional, donde también uno disfruta de lo que crece de la tierra, pero es como que el contacto está ahí, directo. Y todo esto se da en los bordes del río, en el borde rústico del río. Este restaurante también lo hizo Big, nada, solo como complemento, soy mucho lulo de estas cosas. Pasa la otra. Esto también era otro galpón reconvertido en viviendas, pásate a la otra. Esto era lo que le comentaba antes adentro de esas naves. Este es el estudio 3XN, es un estudio de arquitectura importante ahí de Dinamarca, y tiene 2 de estos galpones que si vas a ver en la otra imagen, estos galpones antes eran así, que eran donde metían los barcos y los botes y todo esto y salían directamente los pescadores al río, pero mantuvieron las estructuras y hoy es uno de los estudios más grandes de Copenhague, tiene el estudio acá. A lo que voy es que no es que se hace tabla rasa de todo. Hay una historia, hay un valor, puede haber un valor patrimonial, un valor estructural, un valor de espacio que estas estructuras me generan y que la verdad que está bueno poder ser reutilizadas. Pasada a la que sigue. Esto era el interior de lo que les comenté antes de esta fábrica de torpedos, donde hoy son
En el medio tenía un canal donde se bajaba el torpedo y salían al agua, lo probaban la estanqueidad del torpedo ahí. Los arquitectos mantuvieron ese canal y lo dejaron como el lugar donde la gente sale en kayak, es decir, los que viven en este edificio, así como uno puede salir de la cochera de su casa en auto, los que viven en este edificio salen en kayak y salen así de su casa. Y la verdad que es una situación muy linda, diferente, pero que es parte de entender el tiempo libre, ¿no? Y que el ocio y el tiempo libre y disfrutar de eso no es perder el tiempo. Pásate a la otra. Esta también es otra imagen del interior de todo este complejo, donde todo construido en chapa, se reutilizó la cáscara, las estructuras de las cabreadas de los antiguos techos y todo lo demás, y tiene ese clima de galpón y de lugar de lo que era, ¿no? Esa cosa histórica de lo que era, la verdad que lo conserva y bastante bien, tiene buen clima. Vamos a la otra. Esto, por ejemplo, es lo que hicieron con unos silos, son unas oficinas, pasate a la otra. Después hay, esto es otro, lo que hicieron con otros silos, que los hizo MRBD en el borde también de Copenhague. Pasate a la otra, estos son unos departamentos impresionantes que están todos tomados a la estructura antigua del silo de hormigón. Este silo de hormigón que trabajaba las paredes, son redondas porque contenían un montón de carga en el interior. ¿Qué hicieron ahora? La vaciaron en el interior y ese esfuerzo lo dan las ménsulas que sostienen en voladizo a todos estos departamentos que están como alrededor de un espacio central que es el silo. Si vamos a la otra imagen, van a ver que ese espacio central es la que tiene las escaleras, el núcleo de ascensor, todo, y arriba se ve el cielo. Y los departamentos están alrededor del silo de hormigón. Y esto era un edificio real y existente que lo transformaron de esta manera, ¿no? Pásate a otra. Acá entramos ya en una serie de bordes y de caminos costaneros en la ciudad llegando al río, donde también está esto del juego, ¿no? Y del divertimento, y de en este camino, como lo ven, no solo es que camino en el borde, sino que acá estoy caminando por dentro del agua prácticamente. Entonces tengo como unos puentes y unos lugares de circulación donde también guardan kayaks, donde hay unos lugarcitos para hacer gimnasia, unos pequeños vestuarios, y todo esto es público. Esto lo usan todos, porque acá tienen un contacto con el agua y una relación con el agua que la aprovechan y la saben utilizar. Esto en el verano está a full de gente y es como un balneario artificial en la costa natural de la ciudad. Esta está en Copenhague, la anterior que habíamos visto está en Oslo, pero el concepto es muy similar. Es exactamente la misma idea de la utilización de los bordes y del agua del río para actividades náuticas y recreativas. Pasemos. Pásate a otra. Esta estructura creo que también es de Big, está hecho ahí en el pleno centro de Copenhague, enfrente de un edificio que se llama Blocks, que es ese verde que se ve ahí a la izquierda, donde es un edificio bastante particular que se desprende de la trama urbana para pisar casi todo este camino de sirga que le estábamos comentando antes, ¿no? Pasate la otra. Este es el edificio donde al estar en el borde del agua, el tema del reflejo tiene una importancia tremenda porque el edificio se duplica más allá de lo estético, que no estamos acá hablando de lo estético, sino de valores arquitectónicos, el hecho de jugar con el agua no es algo nuevo, pero este arquitecto lo aprovecha. Pasemos a la otra. Las situaciones entre el edificio y la ciudad, así como veíamos ese otro de Copenhague, esa fábrica con los escaloncitos, propone juegos, lugares de estar. Esto es próximo al acceso de este edificio, que es, digamos, del lado contrario a donde veíamos recién contra el agua, pero se relaciona de esta manera con un espacio público. Pásate a la otra. Y creo que acá terminábamos, que acá se une todo, ¿no? Ese borde costanero, la gente sentadita en el costado del edificio, el edificio que monta y llega casi al agua. Este edificio tiene la particularidad que la calle le pasa por el medio al edificio.
Es la sede, digamos, de la Oficina de Arquitectura de Copenhague, de Dinamarca, y es un edificio multiuso con viviendas y todo lo demás, pero me interesaba mucho su relación, porque es un edificio nuevo, inaugurado en el 2018, su relación con lo que es un borde costanero y el uso público de todo ese borde. Así que bueno, acá es una mirada como general, para que entendamos que este lugar tuvo un pasado, que tiene un presente y tiene un futuro que lo van a delinear ustedes. Esto que acabamos de ver es solamente lo que hacen en otros lugares, otras culturas, otros gobiernos, otros países, pero bueno, es como un futuro también visto desde un lugar deseado, y hacia ahí es donde deseamos ir. Ahí estamos. Muy bueno. Espectacular, Marce. Lástima que se terminó, quería seguir paseando. Bueno, me alegro, me alegro. Buenísimo. Muy bueno, muy lindo. Muy lindo. Abramos a comentarios, preguntas que pueden surgir. Suele pasar el cric, 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 cric en las generales, pero la verdad que está buenísimo, ¿no? Es un pantallazo buenísimo. Yo tengo un solo comentario que es evidente, y vos lo dijiste también en la charla, son realidades diferentes las europeas a las nuestras, de nuestras latitudes, empezando porque no hay villas de emergencia, no hay asentamientos en ninguna parte de esos países. Y acá encima están asentados en estos lugares. Eso como... Sí, es la realidad a trabajar, es lo que hay que trabajar, exactamente, es lo que hay que crear. Perdón, Sí. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, yo. Que también aparte, ¿no?, del asentamiento, de las personas, de esa ciudad informal, también está la cuestión de la gestión, de cómo estas gestiones son continuas y constantes, y es como que lo que se pretendió acá hacer con Acumar, pero bueno, hay veces que no tienen los recursos suficientes, etcétera. Pero vi en varios ejemplos que fui como estudiando o leyendo para estos casos, que hay gestiones que han durado para recuperar una cuenca 40 años. Y eso también es muy difícil en Latinoamérica, creo yo, en general, ¿no? Los cambios de gobierno, los cambios de paradigmas totalmente distintos, creo que también es una cuestión en contra que se tiene. Mirá, hoy el ministro, o mejor dicho, el secretario del Planeamiento Urbano, o el gerente del Planeamiento Urbano, que está por debajo de García Resta, no es arquitecto. Pero no es una crítica. Nosotros hemos tenido gobiernos casi siempre de abogados. Tampoco es una crítica, pero ¿qué pasa? El pensamiento proyectual hace que en nuestro caso, nosotros arquitectos, los diseñadores, nosotros somos quienes tenemos que poder obtener la mayor cantidad de herramientas, programas, problemas, otros lo llaman, y tener que resolverlo y sacar una conclusión común y superadora. El pensamiento proyectual tiene eso. Que un abogado nos conduzca, la abogacía o quien es abogado debe dirimir en la realidad. Los supuestos no entran en el pensamiento, digamos, y la metodología de un doctor en letras, porque tiene que dirimir en la realidad. Entonces, si la realidad es esta, y estos tienen y estos no, o esto es así o esto es asá, trato de mover fichas y moverme en una realidad. Acá lo que tratamos de ver es una mirada superadora de todo eso. Nosotros entendemos que las gestiones nos han llevado a que esto exista, y esto es lo que nosotros tenemos que modificar. Uno de los titulares del taller, Luis Bruno, insiste permanentemente en que nosotros tenemos que formar políticos, por decirlo así, en la Facultad de Arquitectura. Deberían haber mucho más arquitectos que sean políticos, gobernantes, presidentes, intendentes, porque son arquitectos, diseñadores, gente que pueda pensar
pero a través de un modo de pensamiento que le han enseñado y le han inculcado. Que a vos yo te diga, llueve, y puede ser un problema, me pega el sol a la tarde, y puede ser un problema, tengo que construir con lo que tengo acá en el lugar, y podés tomarlo como un problema, che, tengo 8 pibes y tengo que hacerlo dormir en mi casa, y puede ser un problema, che, mi calle es finita y entro solo con motos, puede ser un problema. Yo te tiro a vos todos estos datos, y vos haces una casa perfecta con esas condiciones. Entonces, vos entendés que eso no son problemas, esos son partes de una realidad que vos tenés que modificar en algo mejor, en una Son sola desafíos. cosa. Exactamente, que a nosotros nos salen mejor. O sea, juntamos toda esa, para lo que para otros pueden ser problemas, y le damos una definición estética y constructiva. Perdón. ¿Puedo hablar? Dale, Maxi, dale tranquilo. Dale. No, comparto mucho lo que dice Diana. También me parece que un poco es la política y un poco es la sociedad el lugar que le da a esos espacios el protagonismo, porque si bien vos en tu relato y en todas las obras que vos mostrabas, hablabas de los usos y cómo la sociedad y esas sociedades le dan uso a eso. Acá tenemos un gran problema, que el Riachuelo es un espacio rodeado de fábricas, es un espacio en la zona sur, una zona abandonada históricamente a partir de la peste, y un poco esa falta de atención es también un poco lo que hace que el gobierno y las políticas no se centren ahí. Hoy en día tenemos la suerte, creo, de que se está tratando, pero bueno, también creo que no solo la política, sino también es la sociedad el lugar que le da a estos problemas, ¿no? Nada más. Buenísimo. Marce, sí, está buenísimo esto que acotan, pero creo que Marce arranca la muestra de las riberas. Marce las empezás mostrando en lo propio. O sea, mostraste la recuperación de la ribera. Es verdad que nosotros tenemos una imagen bastante más deteriorada del riachuelo, nada más que por más años, y ver hoy cómo está ese camino de sirga que mostraste, interrumpido por la 21-24, ya es alentador, ¿no? O sea, para nosotros Sí, creo que es totalmente. imposible imaginar un riachuelo así, una fundación proa, como hoy podés caminar por ahí, por la calle que mostrabas ahí, Pedro de Mendoza. O sea, como me parece que a la hora de encarar este trabajo, ver el pantallazo que mostrás, que está buenísimo, de la historia, el presente, que para mí es alentador, y poder ver algunas ciudades del mundo que uno dice, y no estamos tan cerca, ¿no? No estamos tan lejos, digo, como para imaginar este trabajo que estamos por encarar, creo que nos queda en la retina esa imagen de una mirada positiva del territorio, que es a donde podemos imaginar todo lo que vamos a plantear en el cuatrimestre. Totalmente. Y ¿Qué la más? comparación, perdón, la comparación me parece que hace pensar mucho. Coincido con lo que plantea Diana y Maxi. La comparación nos lleva a pensar qué nos diferencia tanto, si pues es una escuela europea esto de conservar lo existente, de refuncionalizarlo. Uno empieza a pensar que bueno, deben tener las leyes de su lado, deben haber sido años de ajustar todo eso, y hasta una cuestión filosófica de la sociedad, me parece, como un respeto hasta la vegetación, partiendo por los edificios y siguiendo ya con cuestiones más naturales. Hay una Yo beta creo que es también. bueno. Perdón. Perdón. Dale, Maxi. No, Popo, perdón. No, Que yo creo que es bueno tener una mirada generalizadora y no comparativa, sino que todos estos ejemplos, por más que nosotros no digamos que son taxativamente aplicables a lo nuestro, lo que sí es aplicable es un pensamiento. Es un pensamiento de utilizar de una manera diferente un caudal que hoy es inutilizado.
¿Por qué no pensar que pueden haber una línea de colectivos, barquitos que anden de punta a punta por el riachuelo, que anden taxis, que anden gente remando, que anden tipos en lo que fuere, caminos que puedan transitar con las perspectivas que hoy se dan de los silos, de las fábricas? Son territorios que son geniales, con perspectivas amplias, generosas, de geografías que no estamos acostumbrados, o que por lo menos no son clásicas en una trama urbana tan cerrada y condensada como veíamos en las primeras imágenes de todo lo gris que se veía en esas fotos. Esto es una irrupción, un tajo que debe ser reutilizado. Yo pongo ejemplos de otras latitudes, que pueden o no estar las aguas en buen estado, contaminadas o no. Esas aguas, por ejemplo, son heladas, y ahí veíamos gente que se tira, pero porque están locos de la cabeza, pero las aguas son heladas, y es solo para que entendamos que hay otros puntos de vista, que hay otras maneras de hacer las cosas. No quiere decir que nosotros somos Suecia, nosotros somos Dinamarca, no, es ver cómo piensan estos bordes hoy, después de que seguro que esos bordes habían estado dañados, destruidos, abandonados, o lo que fuere, en algún momento de la historia de estas ciudades. Perdón, Entendemos que fue hasta así. una historia bastante reciente de estas ciudades, en muchos casos, de los países nórdicos. Exactamente. De hecho, parte de los edificios que veíamos en Oslo, antes ahí, en ese lugar, había un puerto, llegaban los barcos, en Suecia también, ese sauna que está ahí con ese pedacito de playa, ahí estaba el puerto de Gotemburgo, uno de los puertos más grandes de Europa, y fueron trasladados a otros lugares, quedaron en desuso, y hoy se van colonizando de esta manera que lo vimos. Yo igual, cuando hablaba de esto, igual creo que se entendió, ¿no? Que no lo hacía en referencia ni a comparación de manera que es mejor o peor, sino al contrario. Yo creo que gracias a que existe esto, es que nosotros podemos tener un mayor horizonte, y esto también hace que podamos planificar quizás de una manera mucho más ordenada y teniendo referencias más reales. Yo a un mini comentario que creo que le agrega un layer más, que esto que justo contabas, Marce, de Frihamen ahí en Gotemburgo, tuve un acercamiento un poco más fuerte a ese proyecto. Y casi todos estos proyectos de renovación de puertos, de playas ferroviarias, hasta Puerto Madero, acá en Capital Federal, están muy ligados a la especulación inmobiliaria, al capitalismo, etc. Pero me parece que desde lo positivo de todo eso, todos estos proyectos que se dan, no sé, el Barcode en Oslo, ahí en Frihamen, no sé, en Malmo también, ahí tuvo una renovación del puerto, etc., están motivados por señores capitalistas que vienen a poner mucha cantidad de dinero, que renuevan esas zonas, que los metros cuadrados con esas visuales valen fortunas. El Estado ahí se mete, obliga a hacer viviendas sociales, a hacer estas viviendas protegidas, con la cantidad de impuestos que recauda eso, hace obras que sirven para otros temas, pero están muy motivados por la especulación inmobiliaria, y creo, insisto, cuando uno habla así parece que tiene una connotación negativa, pero totalmente con una connotación positiva, que es esto de acercar, si quieren, inversiones, o sea, el valor visual y ambiental como potencial que tiene la zona del Riachuelo es espectacular, y si eso es aprovechado de una muy buena manera en emprendimientos, si quieren, mezclados con privados y el Estado en el buen sentido controlándolos y organizándolos, se pueden hacer proyectos, si quieren, ni a largo plazo, donde pueden tener una consecuencia muy buena para todos. Porque si la inversión tuviera que salir simplemente del Estado, hoy en un Estado quebrado no podemos pensar en un futuro para esa zona. No. Sí. Perdón, Popo, no, completa. No, hasta ahí. Hasta ahí. No, yo agregaba, estuvo bueno el disparador
tuyo, Diana. Esto que también que decía Marce y comentó un poco Axel de esto de los arquitectos y la política, ¿no? Porque en realidad lo que estamos hablando son temas de gestiones a largo plazo. Y pensaba esto si quieren, como el pragmatismo con lo que los arquitectos nos movemos y tenemos que trabajar, ¿no? De definir cosas que perduran en el tiempo y que tratamos de minimizar los errores y equilibrar entre lo público, lo privado, lo social, etc. Creo que muchas veces en el taller y en disparadores, como mencionaba Marce de Luis, uno podría decir, bueno, qué mejor que un intendente arquitecto, ¿no? Le puede pasar a una ciudad, que pueda pensar las problemáticas con esa mirada con la que nosotros de alguna manera nos formamos. Entonces ustedes vienen de PU, o sea, este curso, estas charlas. En este sentido es interesante pensarlo, y con eso sumo, porque uno dice, bueno, pero esto nunca va a pasar, o quién se ocupa, o quién, ¿por qué? Y en realidad, en una microescala se ve en la facultad, ¿no? O sea, son espacios que en realidad hay que ir a discutirlos y a ocuparlos. Puede ser que hay otras alumnas, alumnos que están ahora en la Facultad de Derecho cursando, que se reciben en 3 meses, y bueno, y es probable que ellos, o ustedes, o otros, en algún momento estén en esas mesas donde esas cosas se deciden y se discuten y se protegen y se argumentan. Quiero decir que no nos es ajeno, no es tan lejano, y está bueno como poder... También los arquitectos tenemos como cierta capacidad de pensar estrategias a varios años, ¿no? El otro día hablábamos, cualquier obra que a cualquiera de nosotros nos toque la suerte de hacer, muchas veces son cosas a 3 años, a 4 años, entonces tenemos que tener como esa mirada y ir desarrollando esa idea, digamos, de estrategias a largo plazo, ¿no? Sí. Sumo algo, Charlie, a continuación de esto, la importancia del edificio como punta de reconversión de un territorio, ¿no? En esto que mostrabas, Marce, hablabas del edificio como municipal, del lugar, o el departamento de arquitectura, ¿no? Como el porte que tiene ese edificio para que después la intervención urbana tenga valor y sentido. Acá uno puede imaginar en el territorio que tenemos que el edificio de Acumar sea punta de lanza de modificar un territorio. Si uno lo imagina, es totalmente verosímil con lo que podría suceder. Ya sabemos que hay algunos proyectos ahí de borde que están planteando vivienda, oficina y comercio, ¿no? Un uso mixto que empieza a modificar la ribera. El plan municipal que está en el CAD, que ya habla de que hay un tejido que se empieza a consolidar. Si uno imagina que metes un edificio público de 400 personas con la gente pública que va ahí, tenés 1000 personas dando vuelta por el lugar. O sea, cambia totalmente el territorio. Creo que todo eso es lo que nos es difícil, esto que hablaba Marce de proyectar, ¿no? Poder mirar en un futuro cuál es la realidad que tenemos para lo que estamos conformando, ese bulevar lleno de gente, esa ribera llena de gente con ese espacio público ahí adelante. Y nosotros, ¿cuál es el edificio que vamos a poner ahí para, ¿no? Nuestro Guggenheim de Bilbao, quitando el debate de la morfología, ¿no? Yo después, una última cosa que agrego es, pensaba, porque también acá tenemos la problemática de los asentamientos, ¿no? De toda la gente marginada y que vive hacinada y sufriendo en gran parte del territorio y en este nodo en particular. Entonces también
esto que nosotros muchas veces mencionamos, pero cómo se hace realidad, así es muy, muy visual cuando uno analiza estos ejemplos de urbanismo, cuando se piensa en lo colectivo, ¿no? Incluyendo a todos, o cuando no, también volviendo, si uno analiza aquellos ejemplos, a todos nos encanta, no sé, un montón de la arquitectura brasilera, de Niemeyer, de Lúcio Costa, de todos los que alguna vez viajaron, pudieron ir a Brasil, todos los paseos públicos, las veredas, los parques, los edificios públicos. Bueno, se dieron todos en contextos, digamos, de empuje o de cúmulo de gente que estaba en la mesa de decisiones, que tenían estas miradas, ¿no? Que siempre es una puja. Si eso lo empiezan a analizar, a nosotros nos tocó analizarlo en Historia 3, que era el movimiento moderno en Brasil, y iba acompañado de un gobierno que realmente la agenda era cómo incluir a todos. Y es también eso que hablamos el otro día, de la economía, de la política y del diseño, son digamos, como 3 temas para tener en el tablero. Que uno me parece que siempre hay que recapacitarlos y pensarlos en profundidad. Mientras Niemeyer hacía esas obras así increíblemente modernas, acá, que no digo que no sea muy buena arquitectura, pero era contemporánea a Niemeyer, era Bustillo, que era una arquitectura que representaba algo bastante más conservador, y como que basado en otro ideario, ¿no? Y me parece que eso es importante también, de cómo la expresión, el lenguaje, la espacialidad, la permeabilidad de la arquitectura que pensamos, incluye, excluye. Hay en el trazo del arquitecto un montón de formas de pararse, ¿no? Frente a los problemas que todos conocemos. Hice un comentario más colgándome un poco de lo que decías vos recién, Axel, que este edificio es punta de lanza para la revalorización del sector por la envergadura que tiene, por la escala, por la cantidad de gente que puede llegar a mover, pero también al mismo tiempo, y dando un poco de respuesta a lo que planteabas vos antes, Maxi, tiene que ser punta de lanza también para esto que mencionabas de, ¿cómo entendemos nosotros hoy por hoy en la cultura que tenemos el riachuelo y el margen de esa cuenca? Sin duda hay un montón de concientización y de educación que es necesaria. Bueno, este es el edificio de Acumar, que es la autoridad de la cuenca y que tiene que proponer y ser punta de lanza también en ese sentido, desde la concientización para con la sociedad en general, más allá de la gente que trabaja ahí. Total, y a la vez, Nacho, hay una cosa que, un poco enganchando a lo que decía Popo, que también desde la mirada económica hay un gran interés de que esto pueda suceder. O sea, imaginémonos que todo ese territorio deje de estar contaminado y se vuelva suelo que esté bueno para construir, para lotear, para vender, todo ese paseo público. Digamos, no es que hay que... Yo creo que acá el problema deben ser, no sé, 200 fábricas que nunca le controlaron nada, que invadieron la sirga, que contaminaban, y si uno creo que decías algo del 15% de la población, Marce. Sí, el 15% de la población de Argentina vive en la cuenca. Bueno, fíjense. Así que los desechos, que no solo las fábricas, sino que las bolsas de basura que veíamos que generan todos los asentamientos, tirándolos a ese lugar para pensar se lo lleva el agua, contaminan también. Totalmente. Bueno, fíjense qué cosa esto que decíamos de los arquitectos, ¿no? O sea, es muy probable que muchos políticos no entiendan, a su vez, el gran negocio que puede ser
que la ciudad y que ambas márgenes, que la provincia también empiecen a crecer y armar tal vez de los mejores fragmentos urbanos y de ciudad que uno puede imaginar en ese lugar. Entonces por eso me parece que es divertido como la materia que tenemos ahí entre manos para trabajar y pensar. Y está bueno que el edificio que estamos haciendo, en este caso, no es solamente, qué sé yo, un edificio de vivienda que me interesa. Estamos como diciendo, bueno, ¿cuál es el disparador de esto? Es como esto que le decimos el faro. Es casi como, no sé, un lugar que está lleno de inseguridad. Es decir, bueno, a ver, pongamos en ese lugar un colegio y un pequeño edificio de seguridad. Bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario más? Tres segundos pasaron. Si quieren pasamos para lo siguiente. Vale. Antes de, bueno, ahora nos vamos a dividir en las comisiones, pero primero 4 cositas muy cortas. La primera, que ya muchos lo hicieron y muy grosso, pónganse con, si ponen el botón derecho, si están con la compu y ponen el botón derecho y se pueden renombrar, o no sé muy bien cómo es desde el celu o si están desde otro dispositivo, y pónganse C tanto de acuerdo a la comisión o grupo general que les haya tocado, que me facilita demasiado la tarea para dividirlos, que todavía no los conozco y son 100, y si no voy a tardar mucho. Si tienen algún problema, que se salen del Zoom, tienen que volver a entrar y ven que no los vuelvo a redistribuir, escríbanme por privado o al grupo por WhatsApp. Eso tenganlo a Andrés, mano. Sí. perdón, tal vez todos entendieron, pero ¿por qué no repetís? O sea, que ellos se nombren en vez del nombre, no sé, Carlos Cotet, que diga, si a mí me tocó estar en el grupo 3, que diga Exacto. mi nombre y C3 o solo C3. Sí, Mejor así están C3 poniendo y en tu la nombre. pantalla. Exacto. C3 y después el nombre. Exacto. Okay. Pregunta, ¿el terreno lo comentamos ahora? Sí. ¿Lo que dibujaste? Va a estar Sí. bueno. Exacto. Eran eso, 4 cositas. La siguiente es exactamente la del terreno. Si quieren comparto pantalla y está el esquemita de Adrián, no sé si lo querés contar Dale. vos, Char. Bueno, si quieren esto del número de grupo, por favor váyanlo haciendo ahora. Eso, por Así eso le facilitamos a Andrés lo que viene ahora, que va a ser la división. Bueno, nada, esto es el terreno que ustedes ya recibieron en el cuadernillo. Acá lo que tiene como explicitado es, si se entiende ahí lo que dice en el medio, es área de intervención. Entonces, quiere decir que nosotros podemos intervenir en toda esa área que está ahí dibujada, que es toda esta. No sé si se ve en la pantalla, esto en azul. Como ven, le estamos pasando, en el área de intervención incluye la calle. Obviamente no podemos cortar la calle tiene que seguir pudiendo transitar vehículos, y lo mismo sus veredas, pero tiene que quedar claro que uno puede intervenir en todo ese perímetro. Estuvo bien el ejemplo de Marcelo del edificio de OMA, que es un edificio que le pasa una calle por abajo, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, no, yo mi edificio lo voy a situar en este lugar, no sé, será un edificio, un claustro, creo que mencionamos en los referentes el edificio de CISA en Rosario, y acá en este parque público pongo mi área, mi foro, mi lugar de encuentro, estarán las lanchas que me pide el programa para que usa Kumar. Alguien podrá decir, bueno, no, a ver, pinto otro color. Vuelco todo mi edificio a este sector del parque, me pego al borde, como algunos de los ejemplos que nos contó hoy Marcelo,
y dejo esto como un parque público para todo este barrio, que vimos que es bastante amplio. Uno podría decir, tal vez en este parque, qué sé yo, por ejemplo, tengo el Zoom que me pide el programa y eso lo integro con un piso a este lugar. Básicamente es que se entienda este tema del área de intervención, ¿sí? Cualquiera que tenga una duda, comentario, se desmutan, hablemos como si estuviéramos en una gran mesa en la facultad. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna cota de, no sé, +1 que se tenga que empezar a construir por el tema del riachuelo? O, no sé, si crece o no, o si se puede enterrar algo o no. ¿Cómo es eso? Muy buena pregunta. ¿Alguno de mis compañeros quiere contestarla? Sí, hay una cota real de inundación que tiene una obligatoriedad de un 0,0 más elevado que nuestro 0,0. Pero convinimos no tomarla. Exacto, es el +4 IGM, esa. Exactamente, convinimos que el 0,0, el camino de Sirga, interpretamos que es un nuevo 0,0 y que esa es nuestra vereda, por decirlo así, nuestra calle. La realidad es que deberíamos estar más alto. Y en relación a los subsuelos, creemos que hacer un subsuelo, que ya de hecho va a haber que excavar para poder hacer las bases de este edificio, un subsuelo por lo menos, se puede consolidar con un submural o un tablestacado o lo que fuere y construirse un bajo nivel. Sí, yo creo eso será según cada proyectista y lo verán en cada comisión. Tal vez puede ser como medio fuerte imaginarse armar un subsuelo acá, ¿no? De este lado de la calle. Tal vez suena más razonable hacerlo de este lado, pero es un comentario personal y muy subjetivo. Después, una cosa más, que esto creo que ya lo contamos, o ahora, bueno, se irá viendo en detalle en estos días. Esta es la famosa bomba de toda el agua que toma de este territorio. Sobre eso hay un bulevar que está proyectado, que tiene una arboleda muy linda. Yo hay nuestro lote linda sobre eso. O sea que hay acá un par de datos reinteresantes para ir tomándose, para pensar por dónde accedo, por cómo estoy orientado. Y después una última cosa, puro dato, que vieron que estas barritas de vivienda que les mandamos en el cuadernillo llegan acá como de punta. Perdón, te moví esto. No, está. Que llegan de punta al borde. Lo vamos a tomar como esa hipótesis que está tomando Andrés. No nos parece que esté bueno llegar al borde con vivienda bajita, ¿sí? De planta baja y un piso, sino que ahí pensamos que deberían ser 2 manzanas así, con un tejido de planta baja y 5 pisos. ¿Sí? Este CAD se lo vamos a pasar actualizado. Perfecto. Hay una noción que está bueno tener, que Marcelo Lorelli, que también seguramente nos va a venir a corregir y a dar comentarios, él siempre lo menciona muchísimo, que es esto del valor del suelo, ¿sí? Y que es el recurso que se agota. Entonces, sería muchísimo más democrático pensar que acá hay 5 pisos, que acá que ahí haya un chalecito, ¿se entiende? Entonces es la forma que el suelo urbano no se lo desaprovecha, que densificamos la ciudad con cierto equilibrio, que la incidencia de un terreno acá es mucho más barata si puedo construir más que si puedo construir poquito, ¿sí? Seguramente este plan de viviendas chiquititas que llegan como por acá, sí, y seguramente eso lo hizo uno que no era arquitecto, ¿no? Lo hizo lo que hablamos al principio de la charla.
y le pidieron a algún arquitecto, che, dibujame acá un plan de vivienda. Pero esta reflexión que estamos proponiéndonos en el taller probablemente no pasó por esa mesa, y es a la mesa a la que hay que llegar, digamos, para que esta cosa no suceda. Quizá la forma de que encima al Estado le cueste muchísimo menos acomodar a todas estas personas es vendiendo estos 2 lotes a 2 desarrolladoras que hagan planta baja más 6. Totalmente, totalmente. O financiar el hacer una puentecito que va a consulta. estar por allá. Sí. Yo, quizás a mí no me quedó muy claro. Yo había entendido que se podía intervenir la parte de la ribera. No tenía entendido que se podía construir ahí. No sé si ahora estoy entendiendo mal nuevamente. ¿Cómo sería entonces? ¿Los 8.000 metros tienen que estar, pueden estar también en ese sector? ¿O esos sectores para utilizar como parte del programa, como por ejemplo puede ser el muelle y otros demás No, programas? no, es lo que acabamos de decir. Ahora, de todas Sí, maneras, sí. en las comisiones, ¿cómo era tu nombre? Maxi. 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 Ahora se charla más en una mesa más chica, en los grupos. Es una hipótesis que estamos construyendo juntos, ¿sí? Estamos como Ok. haciendo un análisis de territorio, un ejercicio. Estamos en la facultad también, digamos. Claro. Obviamente uno podría decir, tal vez es un poco osado, tal vez habría que dejar ahí parque. Uno podría decir, jamás se haría ahí un edificio, no sé, un hotel, pero estamos haciendo el edificio Acumar. Entonces, por eso entendemos que puede tener una implantación que no cualquier programa podría tener. ¿Se entiende? Clarísimo. Hoy hacíamos unos dibujos a la tarde, que a ver, no se puede dibujar, ¿no? En esta Esperá. instancia del Zoom. Sí, ahí te pongo una hoja en blanco. Dame un segundo. Una pavada nomás. Súmese el que quiera dibujar algo, pero hoy dibujábamos como una línea así muy larga, disculpen que esté torcida, imagínense la recta, que eso sea el cable estacado, ¿no? El borde de hormigón, de madera, del material que sea que genera el borde. Imaginemos, ¿no?, que por acá está el agua, por acá vienen las lanchitas, los barquitos, etc. Y a ver, trato de cambiar a otro color, que por acá está este parque, que estamos hablando costero, y imaginemos que, no sé, qué pasa si viene un edificio de Acumar, que se planta casi coplanar ahí con el table estaca y esa es una planta baja libre, y por abajo del parque sigue pasando. Esto que veíamos recién del reflejo que contaba Marcelo de ese edificio, y que este edificio acá tiene oficinas, tiene esa terraza pública que hace de mirador y de faro, y tal vez cruzando la calle por allá hasta ese parque público y aparece el auditorio, y no sé. Es un poco una construcción esto, Maxi, que estamos haciendo, que va a ser un poco el laboratorio de este cuatrimestre, ¿sí? Yo creo, Maxi, que le suma una hipótesis bastante osada, pero no, o sea, nos queremos arriesgar. Me acaba de avisar Maxi que se le fue internet, por si... Ah, bueno, lo decimos para todos. Igual yo lo escucho como representante de Dupla, no hay problema. Buenísimo. Buenísimo. Y le hice un print de pantalla. O sea, Sí, y lo estamos grabando esto. No hay problema. Bueno, Sí, perdón, ¿puedo pasar a ¿qué los más otros de los temas? puntos? Dale. Dale. Una, que uno de los nuevos docentes, Emiliano, está armando un SketchUp con esto actualizado, que es un fenómeno, así que agradezcanle. Dijo que entre hoy, está por acá, que entre hoy y mañana, quizá pasado. Mañana seguro a la tarde lo estoy mandando por el WhatsApp seguramente. Dale, yo te tengo que mandar el CAD corregido. Dale, sí. Pero le van a tener esa info también.
Después estaba, Char, no sé si lo querés contar vos, tema de maquetas o 3D. Dale, yo ahí tengo dos chiquititas. Una es esa que vieron como este cuatrimestre pasado no hubo presencialidad, no se hizo maqueta ni se entrega maqueta. Pero es una discusión que venimos teniendo todos, porque más allá de si lo exige una cátedra o lo exige un trabajo, un cliente o quien sea, entendemos que es una herramienta como que tal vez a muchos de ustedes les encanta tener en paralelo una pequeña maqueta de estudio para estudiar este objeto, para estudiar la implantación, etc. Entonces, después también algunas veces nos dijeron, yo no sé usar el 3D para llegar a la entrega. Bueno, ahora son duplas, seguramente se pueden en ese sentido complementar mucho mejor. Y eso bienvenido a los que quieran maquetear en paralelo. No vamos a pedir obviamente entregar una maqueta, pero sí puede pasar que a alguien le guste también fotografiar, ir haciendo buenas fotos de una maqueta, ir dibujando encima. Entendámosla como una herramienta excelente, ¿sí? Que a veces uno con el 3D se marea, viene, va, hace zoom, y el objeto cuando hay que cortar los cartoncitos son siempre bienvenidos. Los que se quieran sumar a esa idea les pedimos que la hagan en blanco, ¿sí? Que sean maquetas en lo posible blancas, y después sumado a eso les vamos a enviar, porque fue un disparador también de esta charla, una charla muy linda el sábado, tal vez algunos la vieron, de Souto de Moura, que los que imagino que muchos lo conocen, los que no, es un referente maestro de la arquitectura portuguesa, maestro total, y les va a dar mucha inspiración escuchar esa charla, chicos de 40 minutos, y que lo que es alucinante es que todos los proyectos los cuenta con unas maquetitas blancas increíbles. Y después un pequeño dato es que los dos entrevistadores y que armaron la charla son exalumnos del taller, ayudantes, fueron docentes del taller mucho tiempo, así que la súper recomendamos que la vean. Y Yo, Andrés, después, sí. Perdón, chiquito, ya estoy. La charla del lunes... Eso era. La charla del lunes, que no me acuerdo el nombre, que creo que es el presidente de Acumar, lo que se está viendo si va a ser por Zoom, solo para nosotros, o si va a ser para toda la cátedra, que el cuatrimestre pasado, vieron, hicimos varias así generales, que la herramienta, el instrumento para poder ser muchos es el Instagram. Entonces, por favor, los que todavía no se sumaron al Instagram, súmense a los dos, al de PA y al del Taller Explora, que ahí va a haber esas comunicaciones, y las teóricas, va a haber una serie de teóricas en el cuatrimestre generales, siempre se van a estar informando y van a transcurrir por ahí. Sumo un comentario cortito, Charo. Perdón, Popo, un segundo. Dale, sí. Buenísimo lo que mandó hoy, creo que era Tomás, al grupo. Usemos eso. Aprovechemos, así como Charo recién comentaba, esta charla de Souto de Moura. Está buenísimo que si ven algo que está interesante y que les parece que al resto les sirve, tírenlo por ahí y está buenísimo que pase. Excelente. Bueno, los invitamos a un recreo de 5 minutos o 10 minutos, mientras los voy sumando, los divido en grupitos, aprovechen ir al baño, hacerse un mate, calentarse un café. Y 31 y 40 arrancamos. Dale, les va a llegar un cartelito que es sumarse al breakout room, pero tienen que poner aceptar y se van sumando. ¿Llega por mail eso? No, por acá. No, ahora en la pantalla lo ves. Ah, no nos vamos de acá, ok.
No. Aprovechen. Y les recomendamos, si van al baño, lo que sea, apaguen la cámara, apaguen el micrófono y después la vuelven a prender. Marcelo, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Muchas gracias.